Ok. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, está el objetivo general. Ok. Listo, buenas tardes para todos. Entonces, yo les voy a hablar de lo que va a ser el proyecto para el desarrollo de mi doctorado en ciencias biomédicas, el cual consistirá en evaluar el potencial antitumoral que presenta una proteína recombinante que estamos produciendo en este momento en nuestros laboratorios a partir de la secuencia de aminoácidos de una proteína nativa que fue aislada del veneno de la serpiente Portinus lansbergi de la costa caribe colombiana, esta serpiente de allá. Este potencial antitumoral va a ser investigado en células de cáncer de cuello uterino y tentativamente este es el título para el proyecto, potencial farmacológico de RPLANS, que es la proteína que les comento, para la síntesis de un agente quimioterapéutico contra Se el quedan cáncer de cuello cortos. uterino. Los jueces no le ordenan mucho a los usuarios, pero uno revisando la historia de los usuarios, Perdón, ahí cosas que necesitan y eso como para que uno tenga hay un micrófono abierto. cosas, lo que más piden, la autorización de procedimiento. Ya lo puse en mute, qué pena, ya puedes tú Ok, continuar. listo. Ok, entonces el objetivo general en este proyecto es evaluar el potencial de una proteína recombinante obtenida a partir de una fosfolipasa del veneno de la serpiente Portinus lansbergi como agente quimioterapéutico contra el cáncer de cuello uterino. Y como objetivos específicos está primero producir la proteína por tecnología recombinante a partir de la secuencia de aminoácidos de la proteína nativa que les comenté, que fue obtenida por espectrometría de masas, y evaluar su actividad enzimática, ya que la proteína nativa es una fosfolipasa A2 que tiene una actividad lítica en fosfolípidos. Segundo objetivo es evaluar el efecto de la proteína sobre diferentes procesos carcinogénicos, y esto se piensa hacer sobre un modelo que es el de cultivos primarios de células tumorales circulantes obtenidas a partir de sangre periférica en pacientes con cáncer metastásico. El tercer objetivo es determinar si la proteína recombinante genera una respuesta proinflamatoria al ser inyectada directamente en cuello uterino de modelos murinos, específicamente en cuello uterino de ratas Wistar sanas. Entonces, con respecto al problema que da origen al presente proyecto, es el de cáncer de cuello uterino, uno de los tipos de cáncer que genera más preocupación a nivel mundial, pues ocupa el cuarto lugar tanto en incidencia como en mortalidad para las mujeres alrededor del mundo. Se calcula que más o menos al año unas 500.000 mujeres son diagnosticadas con esta enfermedad, y de estas 500.000 que van surgiendo cada año, más del 50% mueren, siendo tanto para Colombia como para el resto del mundo las zonas pobres las que más se ven afectadas por esta problemática. Cáncer de cuello uterino, como todos los tipos de cáncer, se genera por alteraciones que ocasionan en las células una resistencia al proceso de muerte celular programada. Y el resultado de esto es la proliferación celular descontrolada. Entonces, para el desarrollo del cáncer de cuello uterino se ha encontrado que uno de esos factores que es necesario pues, para que se dé el cáncer es la presencia del virus del papiloma humano, el cual con sus oncoproteínas inhibe proteínas que son regulatorias del ciclo celular, llevándolas pues a un estado de inmortalización y proliferación descontrolada. Entonces, los tratamientos clínicos no quirúrgicos actuales para el cáncer de cuello uterino comprenden quimioterapia y radioterapia, siendo estos procesos unos que actúan de manera no específica contra las células cancerosas, o sea, es decir, va a afectar también a células de tejidos sanos, y con esto se generan efectos adversos. Los efectos adversos son los culpables de la disminución en la calidad de vida de las pacientes que están pues sometidas a dichos tratamientos. Entonces, es por esa razón que desde hace varios años se vienen implementando enfoques para un tratamiento que sea más dirigido a los microambientes tumorales, para hacer que esas células
cancerígenas pierdan la resistencia al proceso de apoptosis, se reduzcan esos efectos secundarios y de la misma manera se pueda mejorar la calidad de vida de esos pacientes que atraviesan por la patología. Resulta que hay varias investigaciones que han mostrado un efecto de algunas proteínas aisladas de venenos de serpientes sobre células cancerígenas. Y específicamente hay varios estudios que relacionan a las fosfolipasas A2 con efectos anticancerígenos. Estas fosfolipasas son de los componentes más abundantes en el veneno de las serpientes de la familia Viperidae. Aquí la represento con esta imagen. Y acá por eso les traigo esta imagen que ven aquí en el lado izquierdo. Demuestra que a pesar de que las proteínas que constituyen ese cóctel que es letal, que es el veneno de las serpientes, pueden generar, o sea, estas proteínas pueden generar unos efectos bastante adversos, que son estos que ven acá, los toxicológicos. También a lo largo de los años se han venido encontrando para ellas un rol aplicable al campo de la farmacología, que son estos que están listados en el recuadro derecho. Y aquí en la gráfica de la derecha, ustedes pueden ver el perfil proteico del veneno de la serpiente con la que nosotros estamos trabajando en el área de bioprospección del grupo de nutrición de aquí de la Universidad del Valle. Y como ustedes pueden ver, el segundo componente más abundante en este veneno son las fosfolipasas A2, una enzima que, como ya les dije al principio, tiene actividad lítica sobre fosfolípidos. Entonces, precisamente de esas fosfolipasas A2 que les mostré que son abundantes en el veneno de Portidunas verginas vertis, la serpiente de la que nosotros extraemos el veneno, de ese veneno nosotros aislamos una fosfolipasa A2 a la que denominamos PELANS2 y la probamos en varias líneas celulares, tanto tumorales de mama, cuello uterino, como, espérense aquí, estoy tratando de poner el puntero. Ya. Aquí les muestro que PELANS2 fue probada sobre células de cáncer de cuello uterino, células de cáncer de mama, así como en células sanas de mama y células endoteliales vasculares. Ustedes me permiten un segundito, yo silencio, porque es que está pasando justamente la señora que vende cosas por acá. Listo, qué pena, yo creo que ahí ya puedo hablar. ¿Me están escuchando? Sí, sí te escuchamos. Ok, listo. Entonces les estaba mostrando que PELANS2 fue probada en células de cáncer de cuello uterino, células de cáncer de mama y células no tumorigénicas. Y lo que se observa es que hay un efecto más marcado sobre las células de cáncer de cuello uterino, que es esta curva que ven acá. Sobre células de cáncer de mama hay un efecto poco pronunciado y sobre células no tumorigénicas hay un efecto prácticamente significativo. Luego lo que hicimos fue evaluar el efecto de esta fosfolipasa, que ya habíamos visto que tenía un efecto más marcado sobre células de cáncer de cuello uterino. Entonces evaluamos varios parámetros relacionados con la viabilidad de estas células HeLa y de otra línea del mismo tipo de cáncer, pero pues otro subtipo celular. Y encontramos que, por ejemplo, tiene la capacidad de generar muerte por apoptosis. Esto es lo que muestra esta gráfica de acá, tiene una mayor incidencia en proceso de muerte por apoptosis versus muerte por necrosis, que es lo que no se quiere para un tratamiento quimioterapéutico. Lo que se busca es que haya una muerte generada por apoptosis, que es un proceso, digamos, silencioso para el sistema inmune en el que no se desata una cascada de citoquinas proinflamatorias. También pudimos ver en estas líneas celulares que el tratamiento con la fosfolipasa generaba una reducción en la capacidad migratoria y adhesiva de estas células tumorales, que es esta gráfica que les puedo mostrar acá. Y también observamos ya por un experimento de microscopía electrónica de barrido que para las células que eran tratadas con esta fosfolipasa
se generaban unas marcas que son características del proceso de muerte celular programada, que es la formación de estos glomérulos que ven acá, que son conocidos como cuerpos apoptóticos, y una reducción significativa de tamaño. La cosa que encontramos, que no se las traigo aquí para esta presentación, pero sí les puedo contar, es que hicimos un análisis transcriptómico para las células de cáncer de cuello uterino tratadas con esta fosfolipasa, y encontramos que hay una alteración en los niveles de expresión genética para genes que están relacionados con el proceso de muerte celular programada, y también para procesos que tienen que ver con el plegamiento de proteínas en retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Entonces, esto es una confirmación más de que la fosfolipasa está presentando un efecto buscado sobre estas células tumorales de cáncer de cuello uterino, por lo cual podemos seguir pensando en ella como un candidato a fármaco de ataque selectivo. Entonces, fue por esta razón que nosotros decidimos dar el siguiente paso y producir la proteína por tecnología recombinante, ya que por un lado, pues la proteína que estamos obteniendo de los especímenes nos daba muy poco rendimiento de esa fosfolipasa que estábamos aislando, y por el otro queríamos evitar esa perturbación a las poblaciones de serpientes, pues porque sabemos que estos procesos de captura y liberación alteran su comportamiento en los ecosistemas. Además de que obviamente pues es complicado estar buscando serpientes en la costa Caribe, que es de donde encontramos estas poblaciones. Entonces, aquí ya les traigo el diseño del estudio, y vemos que tiene como dos componentes grandes. Uno que tiene que ver primero con la producción de la proteína recombinante, otro con la obtención de esas células tumorales circulantes que les comenté que era como uno de los modelos con los que vamos a trabajar. Y luego hay también un tercer momento, o sea, este momento de aquí está conectado con lo que son evaluaciones in vitro, y luego hay un tercer momento que es el de evaluar el efecto de esta proteína sobre modelos murinos. Entonces, una vez obtengamos esta proteína recombinante, lo primero que vamos a hacer es evaluar su actividad catalítica, y esto lo haremos mediante ensayos con sustratos sintéticos que presentan ese enlace fosfodiéster por el que tienen especificidad las fosfolipasas A2, específicamente la de nosotros, una que es tipo aspartato 49. Entonces, lo que haremos es generar tratamientos por triplicados y hacer la comparación entre los grupos que serán control positivo, pues vamos a utilizar como control positivo la misma fosfolipasa nativa que nos ha mostrado los efectos que ya hemos visto y que ya sabemos que tiene una actividad catalítica sin problema. Vamos a tener control negativo, que simplemente va a ser el sustrato sin la adición de la enzima, y el tratamiento de interés, que va a ser la proteína recombinante. Ya una vez contemos con la proteína producida, una vez obtengamos esa proteína recombinante, lo que haremos es obtener esas células tumorales circulantes a partir de sangre periférica de pacientes con cáncer de cuello uterino. Y con esas células que aislemos, vamos a desarrollar cultivos primarios para así poder evaluar el efecto que puede tener esas fosfolipasas, esta fosfolipasa recombinante sobre diferentes procesos biológicos en estas células cancerígenas. Lo primero será determinar si presenta actividad citotóxica, y si la tiene, cuál es esa concentración que mata al menos al 50% de las células tratadas, que es lo que se conoce como la IC50. Luego, con esa IC50 se va a evaluar si la proteína afecta el ciclo celular para estas células tumorales, si induce muerte por apoptosis, si genera cambios morfológicos visibles, si altera el potencial de membrana mitocondrial, que es una marca del proceso de apoptosis de vía intrínseca, si altera la capacidad de adherirse y migrar, y finalmente, para esta fase in vitro, la idea es que a partir de los genes para los cuales hemos identificado una alteración en los análisis transcriptómicos que les comenté, hacer un ensayo aquí por PCR en tiempo real con paradigmas específicos que nos permita identificar si hay una correspondencia pues en esa expresión de estos genes que han sido previamente identificados como alterados.
ante el tratamiento con la proteína nativa. La idea es identificar por Western blot si hay una alteración ya no a nivel de genes, sino a nivel de la síntesis de proteínas para las que esos genes codifican. Finalmente, la idea es verificar si la proteína que les he estado comentando en toda la presentación, esta proteína recombinante, genera o no un efecto proinflamatorio al ser aplicado directamente sobre el cuello uterino de las ratas, que lo ideal pues para un agente que se quiere implementar como quimioterapéutico es que no desate esa respuesta proinflamatoria. Entonces, para esto lo que haremos es la aplicación tanto de la proteína, o sea, vamos a obtener con estos modelos murinos unos diferentes grupos y vamos a aplicar como tratamiento de interés la proteína recombinante. Vamos a tener también control negativo y control positivo y vamos a evaluar en sangre a diferentes tiempos durante 24 horas los perfiles de marcadores proinflamatorios como interleuquina 6, interleuquina 8 y algunos marcadores de daño hepático. Finalmente vamos a hacer eutanasia a estas ratas y vamos a analizar alteraciones histológicas entre los diferentes tratamientos. Todo esto pues se va a hacer con el mínimo N requerido para mantener los lineamientos éticos de tratamiento digno a biomodelos. Esto es pues respecto al diseño experimental. Ya en el componente estadístico pues tenemos que esto es un estudio de tipo experimental, donde las unidades de análisis van a ser los biomodelos con los respectivos tratamientos. Variables independientes, pues vamos a tener la concentración del compuesto que estemos usando. Y variables dependientes, esas respuestas en procesos biológicos ante las diferentes concentraciones de los compuestos usados, ya sea la proteína recombinante, el control positivo, el control negativo. Para el análisis de los datos, aquí se trabaja pues con triplicados, nos toca usar la estadística no paramétrica y entonces con esa estadística no paramétrica vamos a determinar diferencias entre los tratamientos mediante la prueba Udeman-Whitney, que es como el equivalente a la test-student paramétrica, cuando estemos hablando pues de dos tratamientos. Cuando haya más de dos, se va a usar la prueba Kruskal-Wallis, que es como un equivalente a una NOVA. Esto se piensa realizar en el programa, ya sea en PRISM o en SPSS. Y con esto finalizo. Alejandro, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Amable. No sé, los compañeros, inquietudes, sugerencias que tengan. Hola Alejandro, hablas con John. Hola John, ¿qué más? Bien, bien, muy chévere tu proyecto, Alejandro. Tenía unas inquietudes o preguntas. La primera es, la proteína que están haciendo, ¿ya está en la parte de producción, ya está estandarizada o van a comenzar a estandarizarlo? Nosotros hemos pasado, digamos, por varias fases con eso. Inicialmente tuvimos que recurrir a una prestación de servicios con una empresa francesa que ya tenía pues toda la experticia en esto. Y entonces obtuvimos unos primer batch. Pero pues esos batch ya nos fueron algunas pruebas y ahora lo que tenemos que hacer es volver a obtenerla ya nosotros acá en el laboratorio nuestro en Univalle. Pero sí, o sea, básicamente ya se hizo un primer acercamiento a esa producción a partir de la secuencia de los aminoácidos que obtuvimos por espectrometría de masas. Bueno. Y la otra preguntita que tenía era con respecto a la misma proteína, pues no sé el tamaño y si la van a utilizar toda o por fragmentos, porque digamos una proteína generalmente se divide como en tres bloques principales, que es el R, el centro y el terminal. Ajá, el amino. Entonces no sé si es toda o van a probar de pronto en algún momento fragmentos o no sé. Sí, mira que eso es algo que tenemos pensado hacer en algún momento, hacer clivaje de esta proteína, porque lo que pensamos es que debe haber unas zonas específicas que tengan una actividad marcada. Entonces, eso es algo que estamos tentados a hacer a futuro. Pero por ahora, para lo que vamos a utilizar la proteína
pero sí, en algún momento pensamos hacer el clivaje de esa proteína y hacer ensayos con dominios. Ah, bueno, Alejandro, no, muy chévere y mucho ánimo. Eso es solo hacer la proteína es un reto, así que muy buen trabajo. Muchas Muy chévere. gracias. ¿Alguien más? Sí, eso pensaba yo, que solo hacer la proteína ya es un trabajo de doctorado. Felicitaciones, muy bueno Muchas gracias. y muy ambicioso. Sí, esperemos que todo se dé para poderlo desarrollar. ¿Alguien más quiere alguna observación? ¿Sí me oyen? Es que Sí. como que... ahora sí me oyen. Alejandro, gracias, estaba muy buena tu presentación. Jaime, gracias. Una preguntita. ¿Cómo van a caracterizar las células que obtengan de la sangre para diferenciarlas, digamos, de otro tipo de células? ¿Las van a caracterizar? ¿Ya tienen los monoclonales o algo para hacerlo? ¿O también Ya, pues, tienen que enseñarlos? aquí lo que tenemos pensado es hacer un método que está estandarizado. Nosotros pues, ya hemos leído bastante sobre eso. En el que hacen unos tubos, lo recubren con S-lectina y se le ponen unos anticuerpos que son específicos de expresión membranal en células de cáncer de cuello uterino. Ahora la tarea que tenemos es buscar esos anticuerpos que nos permitan la mayor adhesión de células posible. Entonces básicamente en eso consiste el proceso de aislamiento de estas células tumorales circulantes. Yo te lo digo es porque, digamos, sobre todo como con las mujeres, recuerda que hay eritroblastos, células de eritroblastos siempre circulantes y han sido, digamos, madres gestantes. Ajá. Y eso no indica que sean tumorales, solamente son algo normal que ellas tienen y por eso tendría que ser muy claro la tipificación para que puedan realmente obtener las células, y la cantidad que van a obtener, pues no sé qué tan grande sea. Después de tenerlas, las van a amplificar, las van a cultivar. Ajá, sí, esa es la idea, hacer cultivos primarios. Listo. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Jaime. Pues muy buen aporte porque en realidad tenemos que hacer una selección bien refinada de esos anticuerpos. Entonces voy a tener en cuenta eso que me dijiste para la investigación sobre los anticuerpos que tenemos que conseguir. Bueno. Bien, Alejandro. Pues la verdad, comparto la opinión de los compañeros. Es un estudio ambicioso, pero pues interesante que lo estés planteando. No sé si de pronto fue que no vi en el estado del arte, ya hay, digamos, otras personas investigando en este tema o cómo está, digamos, cómo han avanzado en cuanto a la identificación, pues, de estos efectos. En cuanto a producción de proteínas recombinantes con efecto antitumoral, sí, profe, sí hay trabajo, sobre todo en Brasil hay unas personas que trabajan más que todo con unas proteínas que se llaman desintegrinas. Ellas tienen una afinidad especial por integrinas en células tumorales y evitan que estas células tumorales hagan procesos de migración y adhesión. Pero con fosfolipasas sí es más bien poco lo que se ha obtenido en proteínas recombinantes y pues menos en evaluación de proteínas recombinantes en células tumorales. Lo que sí hay es bastantes estudios con fosfolipasas nativas evaluadas sobre células tumorales y pues sí hay un indicio de que es bastante efectivo el tratamiento con estas fosfolipasas. Ya, perfecto. Y con relación ya, digamos, al plan de análisis estadístico, no sé, esto es como el símil a un ensayo clínico, podríamos decir, es decir, tendríamos un grupo, porque mencionabas como dos grupos, ¿no? O eso era parte de los resultados de otros proyectos, que tenían el control y el caso. No, eso es lo que se piensa hacer, o sea, Sí, hacer perfecto. tratamiento, control positivo y control negativo. Control positivo, pues por lo menos para estos ensayos biológicos que les señalo acá, es el agente quimioterapéutico más usado
para el cáncer de cuello uterino es cisplatino. Y control negativo, pues es simplemente el medio en el que se están cultivando esas células. Ya. ¿Cierto? El tiempo de este proyecto ya está estimado, ya tenés claridad cuánto te toma y todo eso. Pues tenemos pensado lograr el desarrollo de este proyecto en máximo 3 años. Y no, pues está muy bueno. Muchas Está muy gracias, bueno, te profe. felicito. Muy chévere. Gracias. Muchas gracias por compartirlo. Muy Bueno, bien. gracias. Entonces, por acá tengo Lady Joana Ríos, ¿está conectada? Sí, profe, acá estoy. Lady, ¿tienes tu presentación? Sí. Bueno, listo. Entonces ya te doy permiso acá para que nos la compartas. Y por acá tengo en mi listado, no sé, Joana Marcela Feijó, porque el lunes pasado no hizo la presentación, si de pronto la tiene hoy. Y estaría pendiente Juan Manuel Rico, Carlos Tolosa y Mauricio Zuluaga. Listo. Muy bien, Lady, te escuchamos. Ya puedes compartir tu presentación. Se supone que ya la estoy compartiendo. Sí, está como cargando. Dice que está iniciando. Ya. Ya vemos el título. Si quieres la puedes colocar en modo presentación. Ya voy, profe, que contesté algún día. ¿Listo? Sí, ya, perfecto. Bueno, voy a iniciar. Para mi propuesta de proyecto de investigación, el título es Receptor de paratormona y paratormona como biomarcadores de diagnóstico temprano y de actividad en enfermedades autoinmunes sistémicas, específicamente lupus eritematoso sistémico y síndrome de Sjögren. La justificación principal de este proyecto, pues en primera instancia, es que las enfermedades autoinmunes son enfermedades complejas que tienen diferentes etiologías o fuentes para el desarrollo de la patogénesis de la enfermedad. El síndrome de Sjögren y el lupus son enfermedades que están mediadas principalmente por mecanismos a través del linfocito B. Tienen una alta prevalencia, se presenta principalmente en mujeres que en hombres. En lupus, por ejemplo, una relación 9:1, y tienen altos costos en el sistema de salud. Como planteamiento del problema, se han encontrado unos reportes de casos en donde se evidencia que personas con hiperparatiroidismo han desarrollado enfermedades autoinmunes y que posterior a la recepción de la paratiroides remiten la enfermedad autoinmune. Entonces, como en una prueba piloto, en una medición piloto que se hizo, se encuentra una expresión elevada del receptor de la PTH en linfocitos B en pacientes con Sjögren y con lupus. Entonces, la hipótesis del proyecto de investigación es que altos niveles de PTH pueden conducir a autoinmunidad mediada por linfocitos B a través de mecanismos directos o indirectos. Como objetivo general está determinar el uso del receptor de la paratormona como un biomarcador de diagnóstico temprano en enfermedades sistémicas, principalmente lupus y Sjögren. El primer objetivo específico es determinar la expresión en la membrana de linfocitos B maduros de los receptores de la PTH en pacientes con lupus, con Sjögren, y compararlo con los. Entonces, este primer objetivo abarca un tipo de estudio observacional analítico con una unidad poblacional
que serían pacientes con síndrome de Sjögren, con lupus y controles. Pues el síndrome de Sjögren y lupus tienen unos criterios de clasificación específicos para la inclusión, y el N se estima mínimo 20 participantes por grupo. Sin embargo, pues no hemos realizado como ese análisis estadístico del N real, teniendo en cuenta la desviación estándar de los datos de esa prueba piloto. La fuente de los datos sería una fuente primaria, ya que el análisis se haría directamente en el laboratorio por expresión media mediante citometría de flujo en los linfocitos B de sangre periférica de estos participantes. El muestreo es no probabilístico, pues por conveniencia las personas que consulten en Fundación Valle del Lilio. Variable específica en este objetivo son los porcentajes de células que expresan el receptor de PTH de linfocitos B. Y las herramientas estadísticas a utilizar, pues principalmente manejo GradPath, y la idea es hacer comparaciones mediante ANOVA o Kruskal-Wallis dependiendo del comportamiento de los datos. Los objetivos específicos 2 y 3, evaluar los cambios porcentuales inducidos en las diferentes subpoblaciones de linfocitos B por estimulación con diferentes concentraciones de PTH, evaluar la tasa de apoptosis y proliferación celular en los linfocitos B de controles y de pacientes con enfermedades autoinmunes en respuesta a la estimulación frente a las diferentes concentraciones de la PTH. Entonces, para estos dos objetivos, el tipo de estudio es experimental. La unidad poblacional sería linfocitos B extraídos de amígdalas de pacientes sanos que simplemente van a cirugía por la restricción de la amígdala y se utiliza para extraer los linfocitos B. Líneas celulares de linfocitos B y finalmente serían los linfocitos B de los pacientes extraídos de sangre periférica. Sin embargo, como acercamientos iniciales, se están trabajando en linfocitos B de amígdala como cultivos primarios y en las líneas celulares. Fuentes de datos, pues siguen siendo primarias porque se va a realizar cultivo celular, las estimulaciones con diferentes concentraciones de PTH, la proteína recombinante, y se mide la proliferación y muerte celular por medio del CFCE y anexina 5. Se marcan y se hace la lectura por citometría de flujo en diferentes tiempos. El muestreo, pues, es un muestreo no probabilístico por conveniencia, realmente no tengo seguridad del número de réplicas intraensayo y el número de réplicas biológicas a utilizar para estos dos objetivos. Realmente lo que estábamos esperando es ir realizando ensayos y ver cuál es el comportamiento que van teniendo o que vamos teniendo en esos resultados. Y como variables principales de estos objetivos, pues utilizamos la intensidad media de fluorescencia de ese receptor de PTH, tanto para saber cómo la respuesta a esas diferentes concentraciones de PTH y pues obviamente ya relacionado específicamente con la proliferación en CFCE y con el porcentaje de muerte o apoptosis con anexina 5. Igual herramienta estadística, GradPath. Para el objetivo específico 4, se definen las vías de señalización implicadas en la activación de los linfocitos B posterior a la estimulación con la PTH. Entonces, la idea es que una vez se obtengan los resultados de los objetivos 2 y 3, estos nos van a llevar como un indicio si esas células están respondiendo hacia una muerte o hacia una proliferación, lo que nos da una idea de qué vía de señalización podría estar implicada. Y una vez tengamos esta idea, entonces entraríamos a otro estudio experimental con líneas celulares que también las haríamos en cultivo. Y la idea con esto pues es haber caracterizado esas líneas celulares, ubicar la línea celular de mayor expresión y la línea celular de menor expresión del receptor de la PTH. Hacer igual el cultivo celular con las estimulaciones de la PTH y ubicar las vías de señalización mediante Western blot por reconocimiento pues, de anticuerpos fosforilados para mirar esas proteínas
Aló, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos. Sí, Ah, sí, Lady. gracias. Qué pena, es que está lloviendo durísimo. Sí, igual por acá. Entonces, esa es la idea inicial. Sin embargo, estoy mirando la posibilidad de diseñar un protocolo por medio de citometría de flujo para poder determinar estas proteínas fosforiladas, para poder dar con la vía de señalización implicada en el proceso. Como muestreo, pues también por conveniencia vamos a utilizar dos líneas celulares diferentes, la de mayor y menor expresión del receptor, con 5 repeticiones por ensayo de cada una de las concentraciones de PTH. Variables, en este caso todavía no tengo la claridad, sin embargo, pues sería la presencia de las proteínas fosforiladas, que son las que me están dando la indicación de la actividad en la vía de señalización, igual la herramienta estadística Bradford. Igual los análisis como tal de citometría de flujo los hacemos mediante Flowgen. ¿Y qué resultados esperamos? Describir el mecanismo de inducción de la hormona sobre el linfocito B en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, describir el receptor de la PTH como biomarcador y plantear una inhibición de la señalización intracelular en los linfocitos B inducida por la PTH, que permitiría proponer nuevos blancos terapéuticos en la autoinmunidad. Y eso es todo. Lady, muchas gracias, muy amable por tu presentación. ¿Alguna persona, algún compañero, compañera, tiene alguna observación para Lady? ¿Ninguna? Miro aquí mis fotos. Hay una preguntita, yo sí tengo. ¿Sí me oyen? Sí, sí, escuchamos. Lady, las células que van a usar tienen alguna deficiencia para el receptor o son células normales o tienen algún cambio, digamos, morfológico. Esa es mi pregunta. No, son líneas celulares normales, líneas celulares, y de hecho las líneas celulares de sangre periférica de los controles. En este momento nosotros estamos haciendo la caracterización de qué tanto receptor de la PTH expresan esas líneas celulares con las que nosotros estamos trabajando. Y hasta el momento, de las líneas celulares que nos han ido llegando, tenemos una altísima expresión. En una expresa casi que el 100% de las células expresan ese receptor, y pues en otras es como el 74%, el 46%. Vamos teniendo como esa expresión. Y en los pacientes ya pues es lo que estamos analizando, ver si tiene alguna correlación esa expresión del receptor. De igual manera, hay un objetivo ya aparte que no lo hemos incluido todavía, digamos, de la maestría. Este es un proyecto grande, más grande que estos objetivos, en donde se quiere analizar también la parte genética del receptor en esos pacientes y correlacionarlo con aquellos que han tenido como esa asociación con el hiperparatiroidismo y desde la parte genética que está asociado allí. Pero por el momento no hay ninguna modificación de las líneas celulares. Gracias. A ti, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, es con relación no he escuchado el tipo de muestreo o número de réplicas intraensayo, pues tú lo presentas como muestreo no probabilístico. De pronto podrías ampliar un poco ese, pues como para conocimiento, en qué consiste. ¿Es como algo que va saturando los resultados o cómo sería, digamos, operativamente?
Profe, no tengo ni idea con respecto al muestreo en los procesos in vitro. O sea, lo que nosotros estamos haciendo hasta el momento es, tenemos diferentes tipos de líneas celulares, entonces estamos realizando ensayos en los diferentes tipos de muestras, como mínimo 3 réplicas en este momento por cada experimento, pero por lo menos yo no tengo una claridad in vitro de cómo realizar eso. Sí, o sea, en este momento estamos mirando qué vamos obteniendo y qué tanta variabilidad vamos obteniendo para saber si tenemos que hacer más réplicas de las que pensamos hacer. Ah, bien, perfecto. Y de pronto en otros estudios similares, ¿cómo lo han hecho? ¿Igual? Pues, profe, similares a esto no hay una asociación o ensayos in vitro. Ya otros ensayos in vitro tendría que revisar. Ah, bien, y de pronto sería como una sugerencia. Bueno, yo no tengo más observaciones. No sé si algún otro estudiante, si no continuaríamos. Muchas gracias, Lady, muy amable. Gracias, profe. Bueno, aquí tenemos, por aquí está, de los que mencioné ahorita, ¿hay alguno que esté allí, digamos, listo? De pronto, Carlos Tolosa está aquí conectado. Mauricio Zuluaga dice que está. Ay, sí, Mauricio, perfecto. Mauricio, entonces ya te doy permiso para que hagas la presentación. Mauricio, a ver, yo busco por aquí. ¿Dónde está Mauricio? Mauricio, perfecto. Mauricio, ya te estoy dando autorización para que puedas compartir pantalla. Ok. ¿Ahí la están viendo? Ahí lo estamos viendo usted también. Perfecto. Pero Bueno, pero no veo la presentación. fue madre, espérate un momento. Porque aquí yo estoy viéndola, pero... La parte inferior hay como un botoncito verde usualmente. Ya voy a mirar a ver. Compartir. Aquí está. ¿Ahí se está viendo? Sí, ya estamos viendo. Muy bien. Perfecto. Listo. Entonces ya lo dejó usted al mando. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Doc. Bueno, bien pueda. Bueno, lo mío es sobre trasplante intestinal quimerizado en modelo porcino. Esta fue como de la parte del grupo de medicina regenerativa con el profe Gutiérrez, que fue una de las ideas principales de meternos en todo esto, de querer como innovar un poquito en esta parte de la parte de trasplantes. Todo empezó pues con la historia del doctor Gutiérrez y su gran tesón con respecto a estas ganas y mostrando lo que había pasado con lo que se hizo en este marranito, que es el que nos está sirviendo casi que de guía a cambiar muy probablemente la historia natural de lo que tiene que ver con trasplantes. Y aquí un poquito para hablar de todo esto, el primer trasplante de intestino, como lo mío es intestino, ¿qué pasa con el intestino? El intestino es uno de los órganos que tiene la parte de respuesta inmunológica más grande de todas, y por eso casi que uno de los últimos en irse desarrollando precisamente fue la parte del trasplante de intestino, siendo el primer trasplante de intestino en 1967, y esto fue en modelo primero empezaron con modelo animal y luego modelo vivo, vivió unas pocas horas. Miren que casi 20 años después vuelve el primer trasplante multivisceral, ¿sí? Y para
en esos 10 años fue importantísima la aparición de los inmunoreguladores después de la parte de trasplante, y en esos 10 años se hicieron 180 trasplantes de intestino, siendo uno de los sitios donde se empezó trasplante de intestino precisamente en Brasil. ¿Qué pasó? Solamente en el 2000 ya fue aceptado por la FDA y el Comité de Trasplantes en Estados Unidos, que son los que precisamente son los que dan como los lineamientos con respecto a esto. Y para 2014, en esos 15 años, ya más de 2.500 trasplantes de intestino. Líos grandototes con respecto a trasplante de intestino, rechazo, sepsis y complicaciones en la parte técnica, que ha sido una de las cosas complejas en este tipo de trasplante, y todo lo que tiene que ver con inmunosupresión, la parte de técnica quirúrgica, cuidado posoperatorio, y que es el órgano inmunológico por excelencia. Y eso es toda la parte de las funciones del intestino, ¿sí? Y aquí es donde junto un poquito el compañero mío, Ivo, el doctor Silvi, precisamente una de sus temas es precisamente que estamos preparando la parte de microbiota intestinal, y creo que es en la preparación de esas muestras de trasplante. Creemos que juega un papel fundamental la microbiota intestinal, y creemos que podemos utilizar casi que los mismos modelos animales para hacer los dos protocolos, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con reacciones inflamatorias, inmunológicas. La parte de los macro y micronutrientes, todo lo que tiene que ver con absorción. Definitivamente el problema del intestino es que el intestino si no lo tienes, pues inmediatamente no te va a matar, pero el intestino si no lo tienes es el que te va a matar crónicamente, porque ahí está toda la parte de cómo entran los alimentos y cómo entra toda la parte inmunológica del organismo. Y esto es lo que tiene que ver con la parte de inmunistoquímica con respecto a la parte de las funciones. Esto cambió la historia desde el 67 al 2014, por lo que vimos, con todo cuando aparecieron estos muchachos que son los inmunoreguladores, ciclosporina, tacrolimus, rituximab, ¿sí? Y cuando empezaron a organizar el tema, esto miren, empezaron en 1967, trasplante de corazón como en la década de los 50, y empieza todo esto, y apenas 20 años después de aparecido el trasplante, los otros trasplantes, apenas empieza la parte de intestino. Y cuando se empezaron el manejo con unidades de falla intestinal y selección de pacientes, pues toda esta historia natural cambió. La inmunosupresión, definitivamente por ser un órgano linfoide, cambió la historia natural de este, que es como lo dije al inicio, el órgano fundamental de la parte inmunológica. Por ahí entra absolutamente todo. Y cuando empezó ciclofosfamida empezaron a ver, y este es uno de los grandes problemas, porque los inmunoreguladores, de acuerdo, disminuyen la respuesta inmunológica, pero el problema grandotote de estos inmunoreguladores precisamente son los efectos secundarios. Y estos efectos secundarios son los que tienen que ver con calidad de vida del paciente, inclusive con complicaciones de todo tipo, infecciosas, inmunoreumatológicas, ya que complican los pacientes. Entonces ya empieza luego la parte de tacrolimus, la parte de esteroide, inhibidores de interleuquina 2 en la parte de rechazo agudo, azatropina, micofenalato, y dejo microbiota como una parte muy interrogada, porque a medida que se estudia esa parte de la regulación de la microbiota, también se ve de que los medicamentos también actúan de manera diferente. Entonces la parte de la microbiota juega un papel fundamental en esto. Indicaciones, todo esto que están viendo aquí, y es hacer el diagnóstico de falla intestinal. Y todo eso tiene que ver con colestasis, o sea, ya una falla hepática también, una pérdida de los accesos venosos, sepsis graves, deshidratación, ya el rechazo extremo, trastornos congénitos del epitelio, todo esto que están viendo aquí. ¿Por qué nos metimos por esta parte? Pues para evaluar el resultado del trasplante intestinal en el modelo porcino con especímenes quimerizados. O sea, vamos a coger especies de la misma especie de porcinos, podrían ser diferentes especies, pero que sean porcinos, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es retirar el intestino y vamos a trasplantarlo después de un proceso de quimerización celular, proceso en el cual vamos a cambiar esa parte celular de la parte inmunológica del intestino para mirar cómo lo recibe el receptor, y uno de los endpoints de todo esto es disminuir precisamente esa parte de los medicamentos
inmunorreguladores. Es parecido y creo que aquí suma la parte de la toma de muestra en microbiota intestinal pre, durante y después. Realizar 3 trasplantes intestinales, esos son 12 porcinos, 6 serían donantes y 6 serían receptores. Esa sería la idea, someter los especímenes todos a quimerización celular de acuerdo al protocolo ya establecido y evaluar el éxito del procedimiento del trasplante en especímenes quimerizados. El planteamiento de un problema es que la inmunosupresión en los pacientes que son sometidos a trasplantes es uno de los problemas por sus altos costos, complicaciones y deterioro en la vida del paciente. Esta es una de las cosas que mata a los pacientes. Vimos casos, hemos visto casos en los cuales la inmunosupresión y los efectos secundarios de la inmunosupresión son los que producen casi que la morbilidad después a este tipo de pacientes. Hacen infecciones, sobre todo en la parte séptica, tienen que ver mucho con este tipo de problemas después de haber hecho pues el trasplante. Este estudio intenta resolver este problema quimerizando la muestra del intestino para retirar la inmunosupresión del paciente que recibe el implante, ya que inmunológicamente el intestino del donante es reconocido como propio por el receptor. Uno de los grandes problemas también es que no hay suficientes donantes precisamente para este tipo de problema que tenemos cuando el paciente hace ya falla intestinal. Justificación, precisamente que son pocos donantes, trasplante inmunológico por excelencia, como ya lo vimos, ¿sí? Evaluar la parte de inmunosupresión, la parte de mortalidad, porque definitivamente este es uno de los trasplantes que más mortalidad tiene, más mortalidad tiene. Pocos trasplantes de intestino son los que se han realizado, creo que esa es otra de las cosas importantes de querer entrar en el campo del trasplante intestinal, y que pues aún es un problema no resuelto, definitivamente. El intestino es uno de los problemas no resueltos con respecto a la parte de trasplantes. ¿Cómo queremos hacerlo? Pues sería un estudio experimental con 6 porcinos donantes y 6 receptores, especímenes de intestino delgado y grueso, sería intestino completo. Uno puede trasplantar en intestino, tiene 3 alternativas. Uno que es hacer trasplante de intestino intestinal, se llama trasplante de intestino aislado. El otro hacer trasplante de hígado e intestino, ¿sí? El hígado, acuérdense que por circulación portal absolutamente toda la bulimia va a pasar por ese filtro que es el hígado. Y el otro es hacer trasplante completo. Trasplante completo es escoger desde el esófago en la parte distal y trasplantar hasta la parte distal de la zona del colon en la región rectal. Extracción del espécimen quirúrgico, manejo de soluciones de preservación y trasplante. Esto ya hay un protocolo establecido, ¿sí? Y seguimiento del receptor durante los primeros 3 meses. Y ese seguimiento se hace, un seguimiento clínico, se hace con endoscopia y biopsia cada cuarta semana por 3 meses. ¿Qué pasa con los trasplantes de intestino en los humanos? En los humanos a todos los dejamos una cosa que se llama ileostomía, ¿sí? Ileostomía, ¿por qué les dejamos? Precisamente para valorar cómo está y valorar endoscópicamente cómo está el intestino haciendo endoscopias seriadas. Eso en un marranito sería muy complejo por la parte de la pérdida de los efluentes y sería un poquito complejo. Y creo que con los marranitos sí nos va a tocar hacer anastomosis de una vez, precisamente por lo que les acabo de contar. Utilidad, precisamente que al quimerizar, y si comprobamos de que la quimerización funciona en intestino, muy probablemente podría ser la piedra angular de todos los trasplantes. Y esto disminuiría los costos. En el estudio de costos es una de las charlas que tiene el profe Gutiérrez y la tiene muy establecida, es que muy probablemente el acto en sí, el acto operatorio en sí de un trasplante puede llegar a costar 25, 30 millones de pesos el solo acto operatorio. Pero todo lo que tiene que ver con seguimiento son casi 10 veces por encima de eso. Y hablamos de la parte del seguimiento con lo que tiene que ver sobre todo con inmunoreguladores, con todos estos medicamentos, sí, que son los que van a mantener una respuesta inmunológica modulada para evitar el trasplante. Y ese trasplante se puede evitar ese trasplante de una manera aguda y eso ocurre en las primeras horas, ¿sí? Hasta la primera semana, casi los primeros 15 días, y el rechazo puede estar hasta 6 meses después. Ese es un lío tenaz que tenemos en este momento con respecto a la parte de trasplantes. Y la organización de los protocolos, porque como esto es tan poco
tan poco conocido, hay tan pocos trasplantes, y estamos viendo en esos primeros 15 años de inicio del trasplante en el 2000, cuando fue aprobado como ya parte del manejo integral del paciente que tiene falla intestinal, van 2.500 trasplantes a nivel de todo el mundo, ¿sí? Siendo diametralmente menor a trasplantes como hígado, trasplantes como riñón, trasplante inclusive de la parte de córnea, trasplante de otros órganos que pueden estar dentro de las partes de pues esta fue como la presentación, como lo que queremos organizar. Creemos que con el trabajo del doctor Ivo, la toma de las muestras para la parte de estudio de microbiota, podemos hacer los dos trabajos en una, porque no, o sea, no tienen nada que ver. Uno es la parte técnica del trasplante y la preparación, pero la otra es la medición de la microbiota, y que van a ser casi que los mismos especímenes que podrían hacer, y eso tal vez disminuiría un poco la parte de costos de lo que tiene que ver con el proyecto de investigación. Pues termino mi intervención, profe, para escuchar todas las cosas que quieran aportar o criticar. Muchas gracias, Mauricio, muy amable. ¿Alguien tiene alguna pregunta, sugerencia, alguna recomendación referente a la presentación? No sé, Jaime, que maneja bastante el tema. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Porque veo que esto es como un proyecto global que están manejando con el profesor Gutiérrez. Listo, sí, señor. Qué pena. Ah, tranquilo, Jaime. Jaime. Sí, es que se me perdió la pantalla y no la hallaba. Ah, bueno, no se preocupe. No, Mauricio, sí, muy buena la presentación. Es una cosa que se va a hacer conjunta con el doctor Ivo. Ivo va a trabajar sobre la microbiota antes, durante y después del tratamiento de quimerización. Y Mauricio va a trabajar, digamos, lo mismo, implicando la técnica la técnica quirúrgica, la quimerización y el seguimiento. Digamos, les quiero comentar, la quimerización es un proceso que se realizó acá en el laboratorio, se realiza en el laboratorio de virología, de farmacología. Este consiste en que por medio de un tratamiento de celular donde se hace por 18 horas, se puede hacer que convivir dos DNA diferentes, el del receptor y el del donante. Entonces, nosotros tenemos la teoría de que estamos modificando, ya sea por medio de factores epigenéticos, la respuesta y modulando la respuesta del receptor. Entonces, cuando se implanta al donante, perdón, al receptor, el órgano viene ya con su código genético y reconoce el órgano como propio, y esto nos ha permitido no usar ningún inmunosupresor, y eso es lo que Mauricio habla que hemos hecho, digamos, con Pachorrón, que ya va a cumplir 3 años de haber sido intervenido, el cual hasta ahora no ha recibido ningún medicamento, digamos, fuera de lo que alguna enfermedad que haya tenido, pero no ha tenido. Y lo último que hicimos fue una biopsia que la hizo Mauricio y con el doctor Ivo, y donde vimos que la funcionalidad del pulmón, aunque el pulmón no expandía completamente, estaba viable, porque nosotros pensábamos que de pronto el pulmón había colapsado y se había reabsorbido, pero después de 2 años observamos que el pulmón estaba viable y que podía expandirse, y eso pues nos dio mucha alegría verlo en vivo, y nos dio más, digamos, más ímpetu para seguir trabajando con este tratamiento.
También hemos hecho tratamientos, digamos, con cabras de diferentes especies, a las cuales se les implantó el útero, la vagina y las trompas de falopio. Estas 3 cabritas también ya llevan 2 años, no han tenido ninguna respuesta inmune ni rechazo de los órganos. Se le hizo el mismo tratamiento y en este momento estamos a espera de que de hacer un tratamiento hormonal para que ellas puedan quedar embarazadas y ponerles un macho para que ocurra este proceso o hacer una fertilización in vitro. Eso es lo que estamos haciendo y después eso es lo que el grupo grande de trasplantes y medicina regenerativa está trabajando. Buenísimo, buenísimo. Una inquietud, estos 6 cerdos que están usando, o sea, le van a hacer trasplante intestinal y le van a hacer, o sea, a esos mismos les van a hacer todo lo que yo he escuchado, porque yo he escuchado como varios estudiantes pues pensando hacer procedimientos similares, o son distintos cerdos, o a los mismos. Sí, la idea, Mauricio, es precisamente esa, es tomar 12 cerdos, de los cuales la mitad van a ser donantes, ¿sí? Y vamos a trasplantar ese intestino después de quimelizarlo en otros 6 cerditos. Esos primeros 6 cerditos que son donantes, ¿sí? Pues se sacrifican porque van a quedar sin intestino, y la idea es en esos 6 cerditos que van a ser los receptores, después de quimelizar el intestino, hacemos la parte del trasplante de intestino. Esa sería la idea. Ya. Y aquí, parecido a lo de Ivo, van a manejar como variable desenlace, variable resultado, el tiempo que dure trasplantado este intestino. O sea, ¿a cuánto tiempo está proyectado el estudio? Lo tenemos por los primeros 3 meses, sí, pero pues la idea es que, mira, Pachorrón lleva 3 años, ¿ya? Entonces, pero sí, la idea lo dejamos ahí como una variable, empezar con 3 meses, en 3 meses miramos si no hubo ningún tipo de rechazo, no necesito inmunomodulador, muy probablemente lo que vamos a terminar es seguir haciéndole el seguimiento a los marranitos, pero pues eso nos va a dar como posibilidad de que hubo buen resultado o no. Los rechazos en la parte de trasplante de intestino, los rechazos son rápidos. Si va a haber algún tipo de rechazo, se da en la parte inicial, y esa parte inicial son 24, 48 horas hasta esa primera semana, y los tardíos pueden llegar hasta 6 meses. Pero la idea es los primeros 3 meses, esos primeros 3 meses estar monitorizándolos, inclusive con la parte endoscópica y todo. Ah, no, excelente, Mauricio, perfecto. Felicitaciones, muy buen proyecto. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguien más tiene presentación? Ya prácticamente terminamos, solamente me quedan pendientes 3 estudiantes. Entonces, si nadie más tiene presentación, esa era la actividad proyectada para el día de hoy. Para el próximo lunes vamos a ver un tema que es demografía, vamos a ver unos indicadores que se utilizan en demografía. Es posible que empecemos con algo de epidemiología descriptiva. Me interesa muchísimo que recordemos algunos conceptos desde los estudios transversales, ¿sí? Que sería básicamente prevalencia, y también en estudios de seguimiento, que es el concepto de incidencia, porque esos posteriormente los vamos a aplicar en los estudios de casos y controles y en los estudios de cohorte. Entonces, para el próximo lunes, pues sí es importante pues, estar ahí listos ahí con el Excel. Vamos a hacer algunos cálculos. No sé si ustedes tengan el SPSS, si se quedaron con la copia que yo estaba entregando en clase anteriormente. Si no la tienen, no sé qué opciones hayan para de pronto conseguir una versión. Yo tengo una, sería intentar enviarles un enlace. Sí, voy a hacer eso, voy a enviarles un enlace. Hay una forma para subir archivos pesados. Voy a buscar ese enlace y se los comparto a todos para que, por favor, el próximo lunes tengan el programa de SPSS y que podamos hacer unos ejercicios allí prácticos, sobre todo pues para elaborar pirámides poblacionales y demás.
Pues la verdad nos rindió muchísimo. Como les había comentado, tengo una reunión a las 5, pero pues, bueno, está bien. No sé qué preguntas tengan, dudas, una observación. Por ahora no, profe. La evaluación, profe. Sí, la evaluación es el 25, pero es como un taller. Es decir, hoy estamos a 11, veríamos en 8 días sería 18, veríamos, uy, ¿verdad, no? Se nos juntó rapidísimo. ¿O será que lo hacemos el 1 de junio? Para tener 2 sesiones más. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Mejor, sí. Entonces tendríamos 2 sesiones más y ya haríamos, pero la evaluación sería modo taller. Yo les entrego una base de datos y allí ustedes generarían unos resultados y usaríamos pues el tiempo de clase para que se programen pues en el horario habitual, no alterarles el horario de trabajo que ustedes tienen. ¿En grupo como hicimos los anteriores exámenes? Sí, puede ser en grupos de 3 o 4 estudiantes, no hay ningún problema. Perfecto. Gracias. Vale. Bueno, entonces les agradezco mucho la asistencia, me gustaron mucho las presentaciones, muy buenas las investigaciones y estamos entonces conversando. Yo ahorita entonces genero el video y se los envío. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Feliz tarde a todos. Felicitaciones. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego a todos. Hasta luego.